procurando tener más comunicaciones telefónicas para dar todos los ángulos del debate del día de ayer. Estamos aquí con el señor José Ignacio Beteta, director gerente de Contribuyentes por Respeto. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Raúl, Fernando, Patricia. Bueno, este es un tema clave, el tema de los cumplimientos y las obligaciones de todo individuo, y sobre todo estamos en el problema de la informalidad. ¿Qué le pareció el debate con respecto a estos temas? Muchas gracias. Bienvenido. El debate, digamos, en el marco de lo que nosotros como Contribuyentes por Respeto buscamos, que es ser la voz del contribuyente frente al Estado y fiscalizar, evaluar un poco qué se hace con nuestros impuestos, ¿no?, con lo que pagamos. Creemos que tuvo dos ausencias, vamos a llamarlo así, y una especie de confusión. La primera ausencia es el tema, en el marco de la búsqueda de formalidad, del tema de la reforma laboral. El tema de la formalidad no solamente es un tema tributario, o incluso de la promoción de la MIPYME en términos tributarios, sino también tiene que ver con la legislación laboral. Entonces ahí no se tocó nada. Este tema se ha convertido en un tema tabú. Apenas se habla de eso, se va el insulto o se lleva el tema de la CPS como si todo fuera por ahí. Bueno, es que cualquier posición en realidad, al final de cuentas, colisiona con el electorado, ¿no es cierto? Aparentemente le tienen miedo al tema. Es por eso que hay que correrse del tema. Sí, una segunda ausencia es el tema de la eficiencia del gobierno y, por ejemplo, el tema del acceso a la información, la transparencia de parte del Estado, vinculado al tema, por ejemplo, de la agenda digital, del gobierno electrónico. Hay un tema también muy importante, muy interesante. Se mencionó así de pasadita, vamos a hacer un gobierno moderno, digital, gobierno por acá, las comisarías interconectadas, pero así nomás. Y yo creo que es un tema muy potente que se ha desperdiciado, ¿no? Y luego, en tercer lugar, hay una confusión, creemos nosotros, porque en algún momento del debate, justo al inicio, se habló de estos dos modelos, supuestamente, ¿no? El señor Torne dijo, acá hay dos modelos, ¿no? El modelo de la competitividad, digamos, de la eficiencia, y el modelo de la burocracia, ¿no? Un poco haciendo eco de la propuesta de Elmer Cuba de hacer una agencia para la promoción. Nosotros pensamos que más que dos modelos son dos estrategias que incluso son complementarias, digamos, y que se necesitan, ¿no? Los estudios acerca de los efectos que tiene bajar los impuestos son variados, a veces son positivos, a veces no necesariamente. Y efectivamente crear una agencia que recabe información, que luego vaya, entre comillas, entrenando a las MIPYMES informales para que vayan entrando en la formalidad, suena muy bien si es que les preparas bien el terreno para que entren, ¿no? Entonces, en verdad son estrategias positivas que van de la mano un poco con lo que se debe hacer en ese tema que es, y empiezo por ahí, que es en el tema de la formalidad hay que hacer cosas rápidas y concretas. Por ejemplo, la SUNAT hace poco ha salido a decir que va a empezar a diferirse, ¿no?, a dar la posibilidad de diferirse el pago del IGB. Perfecto, muy bien. Nosotros hemos conversado en enero, ¿no? Cuando estuvimos acá en enero dijimos, esto hay que hacerlo. Además es una medida como que se cae de madura hace años, ¿no? Exacto, pero junto con esa medida se cae de madura también la medida de evaluar la existencia, por ejemplo, de la cuenta de atracciones, o por ejemplo la simplificación de los pagos de los impuestos en un solo pago. Y unas 3 o 4 medidas más que ya podría hacer SUNAT, y por ejemplo, que no parezca que esto sea una medida aislada en medio de la campaña como para ganar un poco de espacio, sino que está haciéndolo consistente, ¿no? Entonces, este primer tema de la formalidad, yo creo que más que dos modelos, más que oponer, hay que sintetizar, hay que complementar. Pero en esta línea, lo segundo que les comentaba es la ausencia del tema laboral. Hemos hecho un estudio nosotros por el Día del Trabajador, en el marco del Día del Trabajador, y hemos encontrado algunas cosas muy interesantes, ¿no? Estudiando además la base de datos del ENAO, ¿no?, la Encuesta Nacional de Hogares. Solamente el 17% de trabajadores tiene un contrato. O sea, el 83% de los trabajadores peruanos no cuenta con un contrato. Entonces acá tú dices, bueno, de hecho hay para estudiar primero el tema de por qué las empresas no quieren contratar, y podemos entrar en el tema de los costos de la formalidad, pero también el tema de la fiscalización, es decir, el tema de qué está haciendo el Estado para estar acompañando, digamos, al trabajador peruano, ¿no?, que, digamos, tiene una condición mayoritariamente inestable y precaria, ¿no? O, por ejemplo, dentro de este grupo, por ejemplo, de los dependientes, solamente encontramos que un 40% aproximadamente de mujeres puede ingresar al mercado formal laboral dependiente,
¿no? 40% de mujeres. Sí, la mayoría de ellas trabajan en el sector independiente que sí contribuye o en el sector independiente que no contribuye, ¿no? Y este tipo de datos te hace pensar en la eficiencia del Estado. O sea, ¿qué tan eficiente es el Estado para fiscalizar, para acompañar a la empresa, pero también para, por lo tanto, acompañar al trabajador? Nos ha subrayado usted dos puntos que no estuvieron presentes en el debate. Usted dice reforma laboral y eficiencia del Estado. Pero hay un punto que sí estuvo presente, que es uno de los, digamos, divisores de aguas, que es el de bajar el IGB en un punto por año. El señor Cuba criticó fuertemente eso e hizo notar que no ha dicho nada sobre esto el ministro de Economía y Finanzas, que se mantiene bastante callado sobre este tema, mientras que suele protestar cuando él siente que hay medidas populistas o irracionales. Más bien se citó al señor Sala, vicepresidente del Banco Central. ¿Cuál es su opinión sobre este punto? La curva de Laffer, famosa, aplicada, bajada del IGB, ¿es razonable o no diseñar la política del Estado en base a esa bajada del IGB? ¿Es razonable para qué? Sería la pregunta. Si lo contextualizamos en el tema de la formalidad, otra vez de las MIPYMES, de la pequeña empresa, ¿no? Uno podría decir, ¿qué efecto tiene reducir puntos en el IGB para la empresa que es informal? Porque, digamos, eso nos puede dar quizás liquidez para poder invertir y para producir a muchos contribuyentes, empresarios, grandes, pequeños, y eso seguramente generará un poco más de recaudación y más de competitividad, pero tenemos aproximadamente un 83% de empresas que no son formales y que van a pagar menos IGB, pero eso no necesariamente se va a traducir en competitividad y en recaudación, no necesariamente, ¿no? Entonces, nuestra opinión es que es una estrategia, es una herramienta más dentro del tema de la formalidad. Hay que volver a tocar el tema de la reforma laboral, que se ha convertido en un tabú, porque hay que verlo desde una perspectiva mucho más de un Estado eficiente, como les mencionaba, ¿no? Miren, nosotros hace poco le pedimos a la SUNAT una información y dijimos, señora SUNAT, por favor, que queremos saber cuáles son las 10 empresas que pagan, ¿no? En el ranking, las que pagan más impuestos de la renta. No, es que esa información no la tenemos y por la ley de transparencia, tal cosa. ¿Cómo no puedes tener la lista de las 10 empresas que pagan más? ¿Nos puedes dar, por favor, entonces? Y después te multa cuando tu contabilidad no es clara. Sí. ¿Nos puede dar esta información, señores de, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, este estudio sobre tal tema? No, ese estudio todavía no es público, pero la ley ya salió. O SUNAS, queremos estudiar el tema del agua. Señores SUNAS, vamos a buscar a la página web. La información está en PDFs de documentos impresos, o sea, en un archivo de documento impreso escaneado, que como ustedes saben, para poder hacer un Excel con eso, un documento de estudio, tienes que transcribirlo, pasarlo. Se acaban de botar palmeras en un distrito de Cono Norte. Jesús María pues, vendía estacionamientos, alquilaba estacionamientos a una entidad pública. El ciudadano no se entera de las cosas antes, se entera después. Claro. Y si no se entera, no hay nada que hacer. Y a veces ni se entera. ¿No? Pero dígame una cosa, mucho de lo que usted plantea en realidad, ¿le ha sido consultado, por ejemplo, por alguno de los grupos políticos? Hemos tenido la oportunidad de dialogar. Porque lo que me parece muy interesante lo que viene señalando es que en realidad, desde el punto de vista de la candidatura, es muy difícil poder decir todas estas cosas, sobre todo porque no sé qué es lo que yo recibo, qué es lo que voy a encontrar, ¿no es cierto? Ese es un punto de debilidad congénita en estos debates, pero el hecho es que sí se puede, efectivamente, y eso es lo que se aprecia un poco. Claro, lo que le van a decir es que en los debates no se puede entrar en este tipo de detalles que son más bien académicos y de alto nivel porque la gente se aburre. Igual la gente se aburre en cualquier caso, pero en fin, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas que usted señala, que son particularmente agudas y concretas, ¿le han sido consultadas? No, nosotros no hemos recibido, digamos, una llamada. Yo creo que las organizaciones como la nuestra tienen una función de, por un lado, promover y servir de entidades que somos como antenas, ¿no? Patricia lo mencionaba, cuando nosotros proponemos el diferir el IGB, de hecho, rápidamente aparece una mención al tema de parte de un candidato a una lista congresal, ¿no? Y una candidata a la presidencia, pero luego no pasa nada, ¿no? Hasta que sale SUNAT. Entonces, para nosotros ya eso es un impacto,
Hemos tocado temas importantes, incluso este tema de la radiografía del contribuyente, del trabajador, rápidamente empieza a tener eco. Y eso para nosotros es bastante. Pero lamentablemente, como conversábamos, la capacidad de diálogo de los políticos es muy baja. ¿Y saben qué? Tienen mucho miedo. Usted me menciona el debate ayer. Sí, el debate no podía dejar de ser político, pero falta un poco de agallas, ¿no? O sea, se han perdido muchas oportunidades ayer para decir cosas concretas. Por ejemplo, yo soy historiador, entonces les cuento una cosa muy sencilla, ¿no? O sea, en los 90, cuando los gobiernos de Europa del Este salen de la época comunista, asumen casi todos gobiernos que son gobiernos pues más técnicos y liberales, ¿no? De libre mercado. Y todos ellos se plantean reformas de 100 días, 120 días, 150 días, reformas rápidas, ¿no? A partir de ahora todos los trámites van a ser así, vamos a hacer esto, y lo van consiguiendo. Nosotros no hemos escuchado, por ejemplo, en esta campaña, a un candidato que diga, en los primeros 100 días yo me comprometo a hacer esto. Que todos los trámites a partir de ahora sean, por ejemplo, digitales. O yo me comprometo a esto. Que los tupas sean de esta manera. Pero le vuelvo a decir que todas esas cosas solamente se pueden decir cuando ya está sobre el caballo. No debería ser así, ¿no? Pero bueno. Deberían tener cierta capacidad de planificación. Ahora, y además, a mí hay algo que me sorprende cuando se habla de la informalidad, la necesidad de formalizar. Primero, que el informal no es informal siempre. Hay muchas micro y pequeñas empresas que a veces entregan factura, a veces no entregan, que mantienen ciertos vínculos formales con ciertos aspectos de la economía e informales con otro. Y sí, la informalidad es un problema porque no permite recaudar, pero ¿alguien se ha hecho el cálculo de cuánto le ha ahorrado al Estado la informalidad? ¿Cuánto de esto que los peruanos han trabajado por su cuenta ha hecho que el Estado no tenga que ocuparse de la salud de esa persona, de la educación de esa persona, de darle una casa? Hay que reconocer que la informalidad a veces es tratada como si la gente estuviera con ganas de fastidiar y no contribuir. Más o menos es lo único que han podido hacer todos estos años. Entonces ahora les piden que paguen impuestos y claro, la pregunta siempre es ¿a cambio de qué? ¿No? La informalidad tiene un costo, pero también tiene un lado que es un ahorro, ¿no? Totalmente. Mira, son aproximadamente 8 millones de empresarios. Se las ven solos, ¿no? 8 millones de empresarios, desde el más chiquitito de la bodega hasta la empresa grandota, pero son 8 millones de personas que tienen además familias. Estamos hablando de 12, 13 millones de personas. Son el motor de la economía, digamos, ¿no? Ese motor de la economía es el que nosotros debemos empezar a atender, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno va a las encuestas o a los datos del INEI, ellos te dicen, no, tenemos un 27% de formalidad, 70-30 estamos. Vamos a hacer una pausa. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a culminar un poquito con José Ignacio Beteta. De modo que, en definitiva, uno puede imaginar que ahora los debates presidenciales suplan algunos de estos vacíos que hemos encontrado, o por el contrario vamos a seguir más o menos en unos planteamientos generales. Mira, Raúl, para tocar un tema, para responder a tu pregunta, es interesante cómo la tecnología y el mundo virtual, digamos, las redes sociales, va tomando un papel cada vez más importante. Ese tema, el tema de la infraestructura pública y el tema de la tecnología, el gobierno electrónico, por ejemplo, vinculado a la eficiencia del Estado, ha sido un tema que tampoco se ha tocado, ¿no? Porque se desconoce, en definitiva. Se desconoce porque no está en el Estado. Y qué pena que no lo aprovechen porque es muy potente. Mira, hay un estudio reciente de Luis Enrique Torres, un especialista muy bueno en esto, que dice que casi el 90% de los ciudadanos peruanos quisiera que el Estado se comunique con ellos a través de herramientas digitales. Correo electrónico, por ejemplo. En los siguientes 4 años se van a duplicar la cantidad de personas en zonas rurales que van a estar conectadas, se van a triplicar el número de smartphones y así una serie de estadísticas. Entonces, el Perú está preparado para un enfoque digital que es mucho más competitivo, ¿no? Que multiplicaría la oportunidad de una relación más directa entre Estado y ciudadanía. Exactamente, y que nos haría tener información inmediata, oportuna, como ya lo dice en su letra, digamos, ¿no? La ley de transparencia y acceso a la información pública, pero que en la práctica no se cumple. Entonces, esa relación ciudadano
Estado es algo que ayer no se ha aprovechado y yo creo que hay mucho por hacer en el tema de telecomunicaciones, tecnología, conectividad, por ejemplo, ¿no? Pero parece una buena idea si uno está pensando poner una microempresa, esperar después de las elecciones, ¿no? Parece que de alguna u otra manera las condiciones tendrían que mejorar, ¿no? Sí. Bueno, después de la campaña nosotros esperamos, ya debería darse ahora, efectivamente, pero medidas concretas, ¿no? Hay una pausa institucional, ¿no? Hay una especie de pausa en las campañas, ¿no? Esa pausa institucional es un vicio que ojalá que la siguiente se termine, pero es como que todos paran y se quedan así esperando a ver qué pasa, ¿no? Bueno, y es vital en realidad sí encontrar pues fórmulas de salida, no estamos aquí, vuelvo a insistir en lo que dice Bedoya. Estamos en un país que está en emergencia, no es una situación tan clara, entonces que tengamos un gobierno que va a poder administrar las cosas. Hay necesidad de ponerse de acuerdo en muchos puntos y sobre todo saber cuáles son esos puntos y cómo son los periodos temporales que nos permiten ir avanzando. Es tremendo que no se pueda decir, señores, aquí tenemos que pensar en 3 o 4 cosas que tienen que hacerse de inmediato, y en eso vamos a estar en concordancia con algunos matices, porque eso va a tener que hacerse, no hay vuelta que darle, ¿verdad? Sí, con esos espacios que generamos además, y agradeciéndoles el espacio aquí también, Raúl, es que se pueden llegar a esos temas concretos que yo creo que pueden abonar en un debate más técnico y en propuestas posteriores, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estamos también con José Carlos Requena, socio principal de la consultora 50+1, de la que es parte también el politólogo Carlos Meléndez, al que siempre recurrimos. Muy buenos días, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Raúl, Fernando González. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Cuénteme, ¿por qué 50+1? Bueno, precisamente por el momento que se da, ¿no? Cuando buscábamos un nombre para la consultora pensábamos en algo que podría, los números que podrían simbolizar mejor la política, y creo que una segunda vuelta es un espacio precisamente privilegiado para eso, ¿no? Tú no requieres 50 votos más uno, 50% de votos más uno. ¿Qué tal? ¿Opiniones sobre el debate del día de ayer? Bueno, creo que lo que prometía ser un debate